Bueno, pues efectivamente, como decía Javi, vengo a presentar este libro, Músicas contra el poder, canción popular y política en el siglo XX. La idea del libro surge, perdona, surge yo creo que a raíz de lo que sucedió principalmente en Madrid, pero también en Santander, supongo, a otro nivel, o en Barcelona, ¿no? El 15M hace pues casi ya 6 años hace ya. Sí. Lógicamente, ¿no? En el 11. Efectivamente. Estaba en la Tabacalera, que es un centro ocupado, bueno, muy mítico de Madrid, y entonces salió Nacho Vegas y Roberto Herreros a cantar, pues bueno, a colaborar, a cantar unas cuantas canciones, ¿no? Y en ese momento pues hicieron una versión de Buddy Guthrie, Dirlan y Jurlan, y una de Chicho Sánchez Ferlosio. Entonces, bueno, pues todo eso me conectó rápidamente también con El Asmanis, la gente coreaba Paco Ibáñez, y me conectó con mi infancia en la época de la transición, en los años 70, ¿no? Donde la canción de autor estaba en su mejor momento, ¿no? En contra de la dictadura, ¿no? Entonces yo pensé, digo, aquí hay un libro, ¿no? O sea, hay un libro que hay que hablar sobre la relación un poco, yo siempre digo, perversa entre la música popular y los acontecimientos políticos y sociales, ¿no? Y lo quise acotar en el siglo XX. Bueno, fue porque tampoco quería llevarlo hasta estos años, me parecía demasiado arriesgado. Y tampoco quería hablar del siglo XIX porque también parecía muy inestable, ¿no? Creo que no había demasiada documentación y era complicado, ¿no? Entonces lo acoté en el siglo XX. Y lo acoté por una razón un poco, bueno, quizás un poco simbólica, pero me parecía interesante, ¿no? El siglo XX, el primer movimiento artístico es el futurismo, es decir, la máquina como eje central, como el nuevo dios de las artes, ¿no? Con Marinetti y su manifiesto futurista, ¿no? En 1908, ¿no? Y el siglo XX también se cerraba de alguna forma con la máquina como el eje principal de la música electrónica y de la música que se estaba haciendo en esos momentos, no solamente en nuestro país, sino también pues, en el resto del mundo, lógicamente, ¿no? Entonces, ese círculo me parecía muy interesante porque si hacía un siglo ya una serie de poetas, pintores, músicos como Luigi Russolo, ¿no? Que también participó en el futurismo, hablaban de la máquina, ¿no? Y que un siglo después la máquina realmente era el gran dios de la música popular, ¿no? Es decir, todo se tenía que hacer a través de la máquina y sobre todo la música electrónica en aquel momento era la música, la corriente principal dentro de la escena, digamos, más alternativa o independiente, ¿no? Hablo de los años 90, ¿no? Con el house y el techno surgiendo a mitad de los años 80, ¿no? Bueno, pues ese círculo a mí me pareció interesante y por eso también lo quise acotar ahí, ¿no? Y también por otro motivo, porque en los años 10, años 20 se empiezan a grabar las primeras, digamos, de forma masiva, las primeras grabaciones de blues, bueno, aunque las grabaciones son un poco anteriores, lógicamente, ¿no? Con Caruso, ¿no? Muy a principios del siglo. Pero en los años 20 es cuando realmente, no solamente ya se está grabando de una forma frecuente, sino que además eso se convierte en un fetiche, en un producto de consumo y capitalista. Es decir, la música por primera vez, la música popular, saliendo ya de la tradición oral del siglo XIX, ¿no? Que donde no había técnica para reproducir y para mercadear con ella y llevarla a otros sitios, distribuirla, ya en los años 20 esto sucede por primera vez, ¿no? Es decir, nos encontramos en ese fordismo, digamos, sonoro que también incluye a la música popular, ¿no? Pero a finales del siglo, ese protocolo, esas normas del capitalismo musical se quiebran con la entrada de la red. Es decir, la industria discográfica empieza a caer, el pirateo es algo empieza a ser ya muy frecuente y de repente, pues casi todo el mundo empieza a tener ya acceso a cualquier música del mundo. Ya estoy hablando a finales del siglo, ¿no? Por tanto, a mí me parecía interesante cerrarlo ahí, es decir, empezamos
las primeras grabaciones se convierten en un producto del capitalismo inicial y acaba ya desbaratando ese protocolo y esas normas tan rígidas de la industria discográfica. Es decir, ya no tienes que pasar para comprar un vinilo o un CD en aquel momento, sino que directamente con un clic ya puedes acceder a cualquier tipo de música, además de todo el mundo, ¿no? La democratización, ¿no? Bueno, por tanto, me parecían dos ideas importantes para cerrarlo en el siglo XX. Bueno, el contenido del libro, hablo de músicas contra el poder, no solamente hablo de la canción o de la música política, es decir, creo que, porque si no se quedaría, bueno, que se quedaría un poco escaso, ¿no? Y tampoco solo hablo de música, es decir, hablo de más cosas de música, hablo de movimientos sociales, hablo de, bueno, también de movimientos artísticos, algo de literatura, algo de pintura, bueno, y sobre todo, lógicamente, de política, del contexto sociopolítico del siglo XX. Y una de las razones que me llevó al libro fue que quería entender de alguna forma el pasado, ¿no? Quería entender el siglo XX, o sea, bueno, yo soy un hijo del siglo XX, nací en el siglo XX, y quería entender ese siglo tan bárbaro, tan cruel, tan extraño, tan fugaz, tan rápido, es decir, donde han pasado tantas cosas, ¿no? Tantas guerras y tantos cambios, ¿no? Sociales y políticos, ¿no? Entonces quería entenderlo y pensé que la mejor forma de entender el siglo XX pues era a través de la música. Para mí, lo digo ahí y sé que pues, bueno, alguien podrá opinar lo contrario y lo quiero explicar. Para mí, digamos, el arte o la disciplina más importante del siglo XX, ¿no? Para explicar los sucesos políticos. También está el cine, efectivamente también está el cine, y eso también lo reconozco que es verdad, pero creo que el cine es más complejo, es una elaboración mucho más compleja, es más intelectual, entrecomillado, ¿no? Que la música. Una canción dura 3 minutos, apenas 3 minutos, y para mí es una voz colectiva inmediata, muy rápida. Puede de repente en una manifestación, o levantar pues, en una huelga, motivar en una huelga a través de una pequeña canción que hable del problema que está sucediendo. Sin embargo, el cine, que creo que es el gran arte, lógicamente mucho más completo que la música, porque tiene imagen, tiene música, tiene diálogos, tiene literatura dentro, me parece que es más complejo y de más difícil elaborar, digamos, es menos inmediato, ¿no? Pero por tanto la música, creo que en una canción de 3 minutos se pueden contar muchas cosas, ¿no? El libro se divide en 10 bloques y lo quise hacer un poco por géneros, de una forma sonográfica, pero también geográfica, perdón, y también cronológica, ¿no? No era fácil. El primer bloque se llama Crónicas Negras y habla de la música negra, la gran música, digamos, donde el racismo fue fundamental, la discriminación fue fundamental, ¿no? El blues es la madre de todas las músicas hechas por los afroamericanos durante el siglo XX, fue quien quien contiene el jazz, contiene el espíritu del blues. Sin el blues el jazz no existiría como tal. También impregnó al rock and roll, lógicamente, siguió en el soul, incluso en el hip hop. Es decir, toda la música negra que se habla durante el siglo XX contiene el blues. El blues es un invento, como el jazz, estrictamente norteamericano, es decir, aquí no hay duda. Es decir, siempre nos vamos a los campos de algodón, de las películas que hemos visto del siglo XIX y demás, efectivamente, pero el blues es un género estrictamente norteamericano y es un género fundamentalmente fatalista y que aborda principalmente la resignación. Es un canto resignado, ¿no? Del pasado esclavo, de la miseria, de la marginalidad, del ámbito rural, ¿no? Donde nació, en el delta del Mississippi, que nació en un ámbito, en las granjas aisladas, fundamentalmente rural. Es el grito de la resignación. Y el jazz, que nació paralelamente al blues, de alguna forma,
a nivel, digamos, de producciones, pero también cronológicamente, el jazz lo que hace es celebrar la modernidad, es decir, el jazz es la gran música de la sociedad, digamos, quien abre el siglo XX como un siglo moderno, entre comillas, lo que se entendía por moderno o modernista en los años 10 y en los años 20, ¿no? Ese jazz que nace en Nueva Orleans, en los garitos bueno, más de pelajes variados y más marginales, en Blacktown, en Storyville, donde solamente acudían algunos muy arriesgados aventureros liberales blancos para ver aquello, da dos fenómenos que a mí me parecen muy interesantes. Por un lado está el blues femenino, para mí el primer movimiento feminista del siglo XX en relación a la música, el blues femenino de Ma Rainey, de Bessie Smith. Yo creo que ha sido el ejemplo para el feminismo del siglo XX. O sea, creo que no ha habido un movimiento tan emocionante como ese para dar pábulo al resto de feminismo que ha sucedido durante el siglo XX. Es verdad que sucede en la época también de las sufragistas, que la mayoría eran blancas, de todas formas, de clase media, pero las mujeres del blues hablan abiertamente, sin tapujos, sin prejuicios, ningún tipo, de mujeres que aman a otras mujeres, de la violencia de género, de la explotación laboral, de la explotación doméstica, siempre como, bueno, de la voluntad o del deseo de volar, de caminar, de marcharse del lugar a través de ese símbolo tan negro como es el tren, ¿no? que todos recordamos, ¿no? Es decir, como, digamos, ese sentido de fuga, ¿no? Por tanto, creo que el blues femenino es un fenómeno apasionante que marca políticamente, en este caso, la política de género durante el siglo XX. Angela Davis y muchas activistas afroamericanas, pero también blancas del siglo XX, se fijaron en ese blues y hay textos apasionantes sobre eso. Y el otro fenómeno que da es el swing, que el swing ya surge en los años 30, en la época del New Deal, tras la Gran Depresión del año 29, pero el swing se convierte en un estilo blanqueado, es decir, ya no es el jazz, digamos, no la música negra, sino ya el swing lo que hace es convertir al jazz en música norteamericana, no de la comunidad negra, ¿no? Esto, por un lado, bueno, lo que hace es expandir ese sonido, pero también lo que hace es, bueno, sojuzgar de alguna forma los primeros o los grandes elementos que había dado el jazz en los años 10 y 20, que por ejemplo la improvisación, ¿no? Es decir, el swing se toca con partituras, son orquestas mixtas, hay mucho más orden, la clase media va a lugares como el Cotton Club, o hemos visto en pelis, o Plantation Club, ¿no? Curiosamente dos nombres como Cotton Club y Plantation Club, es decir, que tienen mucha referencia a la esclavitud, ¿no? Es decir, y ahí va pues, la gran burguesía blanca a disfrutar de los músicos o de las orquestas negras o de los músicos o de las orquestas mixtas, ¿no? El swing lo que hace es la industria discográfica de aquel momento, marcada por los blancos, es apropiarse del espíritu del jazz. Inmediatamente después de aquello llega una contrarrevolución, que es el bebop, ¿no? El bebop de Charlie Parker, de Thelonious Monk, ya en los años 40, que quieren recoger de nuevo el espíritu primario de la música negra. Pero realmente lo que más conocimos es el swing, que es la música, digamos, bueno, más comercial, ¿no? Glenn Miller, bueno, y Benny Goodman y demás, ¿no? Bueno, yo dejo un poco ahí aparcado el jazz y doy un salto a lo que, para acabar un poco este terreno que a mí me parece apasionante, lo que fue el free jazz de los años 60. El free jazz, el jazz se convierte en una música intelectual, ya no es una música popular, sino que es una música mucho más compleja, pero el free jazz tiene la virtud de acompañar, digamos, de una forma muy radical y muy comprometida a la lucha de los derechos civiles de los afroamericanos en los años 60, ¿no? En plena guerra de Vietnam, y bueno. Pero es verdad que en aquel momento los Panteras Negras toman esta música como elemento, digamos, original de la cultura
afroamericana, pero es verdad que ya está fuera o ya está lejos de los gustos del pueblo afroamericano, que está en el soul de Sam Cooke, o en el funk de James Brown, o de los Impressions, o tal, ¿no? Es decir, que es la otra banda sonora de los derechos civiles. Y ya con esto terminamos en el hip hop, es decir, bueno, el hip hop para mí es la penúltima revolución del siglo XX, creo que es de los fenómenos más interesantes que ha dado los finales del siglo XX, sin lugar a dudas, y ahí pues aparecemos con Public Enemy y bueno, y otro tipo de grupos que realmente ya están defendiendo, están recuperando los conflictos que planteaban los Panteras Negras a finales de los años 60, ¿no? Malcolm X y demás, ¿no? Aunque hay alguna desviación como el gangsta rap, ¿no? Que bueno, que para mí es una música contrarrevolucionaria que bueno, que aparece ya a principios de los años 90. Bueno, así se cierra un poco el primer gran bloque, ¿no? La música negra. La música negra, solamente por el hecho de ser negra, ya era conflicto con el hegemón blanco, ¿no? Ya desde los años 20. Luego sigo avanzando y bueno, hablo de las guerras, de dos guerras, la Guerra Civil Española, que me parece fundamental, había que analizarla, de la música que se da en los dos bandos, tanto en el bando republicano como en el bando fascista, y bueno, hay algunas diferencias. El bando republicano, sus argumentos eran mucho más populares y las canciones venían del folclore más popular, y sin embargo el bando fascista pues está lleno de himnos, montañas nevadas y demás, pues que venía un poco de ese sentido cuartelero que ellos tenían, ¿no? Sigo avanzando y me encuentro con la Segunda Guerra Mundial y el nazismo. El nazismo es una catástrofe absoluta, ya de los años 30, y la música es utilizada de una forma, bueno, de una forma bastante cruel, de alguna forma. Es decir, yo creo que en los años 40 el fascismo lo que hace, primero rechaza el jazz, porque es una música negra y norteamericana, es decir, esto era algo realmente imposible, lo aparta, lo intenta apartar de alguna forma del régimen. Aún así lo tiene complicado, porque en aquella época, pues, supongo conoceréis algunas y algunos, es decir, el fenómeno este de los chicos del swing, que incluso hay una película sobre esto, ¿no? Bueno, eran chicos, fundamentalmente chicas y chicos de clase media alta, de la gran burguesía alemana, procedente del siglo XIX, que su gran delito fue coleccionar discos de swing y hacer concursos de baile, ¿no? Con la música más odiada por el régimen nazi, ¿no? Que era el jazz, la música negra, ¿no? Bueno, pues muchos de ellos hubo una redada muy gorda, los detuvieron a todos, los llevaron a campos de trabajo, bueno. Pero es verdad que estuvo durante un tiempo, digamos, mantenida, porque, repito, pertenecían casi todos a la clase media alta. Sus padres eran grandes dirigentes nazis, lo sabían, y durante un tiempo eso estuvo ocultado, hasta que, bueno, pues la Gestapo decidió liquidar este movimiento y acabó pues casi de un plumazo con todos, ¿no? La forma en que el nazismo utilizó lo que ellos llamaban el arte, bueno, el arte, digamos, bueno, quizás la traducción sería arte repugnante, bueno, en alemán, tanto en la música como en el arte. Ellos hicieron dos exposiciones, una sobre arte y otra sobre la música, donde había, digamos, ejemplos de algunos carteles de jazz de los años 30, un poco para exponer sobre todo la clase obrera, ¿no? Digamos, lo tremendo que era el jazz para la gran virtud de la raza aria, ¿no? Bueno, estas dos guerras me parecen fundamentales. Hablo de Lili Marlene, de la gran canción que todos que hemos oído en algún momento, de cómo se utilizó por ambos bandos, por los aliados y por el frente alemán, una canción que surge en Radio Belgrado, que era una radio de campaña que escuchaban, digamos, los soldados alemanes, y que los llenaba de tanta nostalgia y tanta tristeza, porque en el fondo era una canción de amor por la amada que había dejado en la ciudad, que Goebbels directamente intentó digamos, censurar, y le costó mucho, porque muchos oficiales nazis
le comunicaron que si quitaban esa canción de la radio podía desanimar a las tropas alemanas, ¿no? Bueno, este tipo de anécdotas hay muchas en el libro, ¿no? Luego paso al tercer bloque, que es un bloque importante, que es la que luego llamo la canción popular, ¿no? La canción popular, ahí, digamos, introduzco algunos géneros menos conocidos, porque a mí una de las intenciones que yo tenía en el libro era equiparar géneros más conocidos con otros menos conocidos. Por ejemplo, el rock, el punk, ¿no? Que son géneros que todos hemos escuchado y conocemos muy bien, con otro tipo de géneros, ¿no? Por ejemplo, la chanson francesa, ¿no? Que después de la Segunda Guerra Mundial dio a libertarios como Georges Brassens o el anarquista Léo Ferré, ¿no? Que realmente fue la banda sonora de esos partisanos fantásticos que lucharon contra el nazismo, ¿no? Y que luego pues acabó en esa bohemia libertaria, ¿no? De Brassens, y acabó en el mayo del 68, ¿no? También hablo del nuevo cancionario italiano, que también surge de la Segunda Guerra Mundial, también de la lucha antinazi. Y en los años 50 un colectivo italiano de Milán, Cantacronache, lo que hace es intentar recuperar en un archivo inmenso las grandes canciones populares socialistas, anarquistas y comunistas, ¿no? Y al final el Instituto Ernesto Di Martino crea un archivo impresionante con todas estas canciones populares, ¿no? Bueno, pues ahí también está Italo Calvino, posteriormente Umberto Eco, es decir, intelectuales que también se introducen en analizar y reflexionar sobre la canción política italiana, ¿no? Y esto acaba, o yo lo acabo, en el movimiento autónomo, también por todos conocidos en los años 70, con Radio Alice, una radio libre, libertaria. Para quien no sepa un poco quiénes son los autónomos italianos, pues para hacerlo muy sencillo era una mezcla de esa gente un poco con ideario libertario comunista, que se va del partido, de alguna forma, de la rigidez del Partido Comunista Italiano, y abraza la contracultura, abraza el mundo del rock, la contracultura que venía de Estados Unidos en aquellos años, de las drogas, de la psicodelia y tal, ¿no? Bueno, pues eso es un poco el movimiento autónomo, donde también la clase obrera empuja para crear también un formato de canción política realmente interesante, ¿no? Hablo del tango. El tango pues es una música como que nos suena como tan lejana, que ya casi prácticamente como dicen los argentinos, dice Carlos Gardel que ella canta mejor. Bueno, pues es muy lejana, pero hay un tango. El tango a mí me parece, a mí es un género que me apasiona, porque nace de los márgenes de Buenos Aires, del proletariado emigrante europeo, de esos mulines, esos almacenes de la prostitución, de las minas, pero ahí hay un germen importante del tango anarquista, es decir, hay todo un movimiento de tango exclusivamente anarquista. Y esto procedía de una circunstancia, digamos, histórica, es decir, muchos, como sabemos, emigrantes italianos acabaron en Argentina. En Italia ya había un movimiento anarquista muy potente a principios del siglo, como aquí también lo había en Barcelona y en otros lugares, y muchos de esos, los hijos de estos anarquistas, pues bueno, se dedicaron a componer tangos, ¿no? Y durante la noche pues bebían absenta, eran los bohemios, a veces estrafalarios, se acostaban muy tarde, pero por la mañana a la 1 de las 2 hacían sus crónicas o escribían sus tangos hablando de la clase obrera que trabajaba en los muelles o en las fábricas de Buenos Aires, ¿no? Hay un compendio de tango anarquista también muy interesante. Hablo también del flamenco en este gran capítulo. El flamenco, bueno, todo el mundo lo compara con el blues, es decir, el flamenco es una música que el franquismo utilizó excesivamente para sus intereses, lo que se llamó el nacional flamenquismo, lo utilizó para cortejar, digamos, una identidad patriótica solamente a la medida del franquismo y de los poderes fácticos del franquismo, pero el flamenco es el grito del pueblo gitano, fundamentalmente. También tiene mucho de la resignación que tenía el blues, lógicamente, pero que entre líneas aparece, es decir, es una crítica social continua, ¿no? Desde el punto de vista del gitano, que bueno, que muchos de ellos no saben ni leer siquiera, ¿no? Es decir, hay algunos personajes como el tío Amate, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Que en los años 40, ¿no? Este era un vagabundo que componía sus propias coplillas, ¿no? Y entonces él siempre hablaba de la justicia porque siempre estaba entre la cárcel y el puente donde realmente vivía, ¿no? Ahí hay una crítica social
al sistema judicial español en los años 40 brutal, ¿no? Algunas de las copias de ellas luego fueron recuperadas en la transición por flamencos como José Menese, o intelectuales como Félix Grande, como Moreno Galván, que escribió prácticamente todos los poemas de Menese, ya de una forma realmente política. El flamenco que nace en las asociaciones de vecinos de las periferias de las grandes ciudades, fundamentalmente en Madrid, lleno de migrantes andaluces y extremeños, o en Barcelona, ¿no? Hay unos focos fundamentales en los barrios cuando se están construyendo, años 60, años 70, ahí hay un flamenco muy político y muy interesante, surgido, ya digo, al albur de las asociaciones de vecinos y de los primeros, digamos, movimientos sociales, ¿no? Todavía débiles, ¿no? Bueno, y hablo de la canción de autor de la transición, pues de Luis Llach, que ahora está tan de moda, de Pablo Guerrero, de Luis Pastor, bueno, un poco que digamos un movimiento que todos ya conocemos y que no voy a extenderme mucho, pero bueno, que también fue importante de alguna forma para concienciar en los años 70 a los primeros, bueno, a los universitarios, pero también a la clase obrera, ¿no? Es verdad que luego esa canción de autor quedó dinamitada con la transición. El Partido Socialista lo que hizo fue aducirle de alguna forma, y de ahí todo ese malfario o esa mala leyenda en los años 80 sobre la canción de autor, que entre otras cosas decían que era muy aburrida. Bueno, para gustos, sobre todo fue la movida madrileña o la movida en general quien liquidó a aquellos cantautores, ¿no? Bueno, ese es un poco el segundo bloque. Hablo, por supuesto, de la Revolución de los Claveles, portuguesa, ¿no? De Grándola Vilamorena, de ese momento puntual histórico, ¿no? De José Afonso, ¿no? De toda esa canción política que está surgiendo a la vez que también en España, en Portugal, y con esa canción que a las 12 de la noche sonó en una radio para emprender el golpe de, bueno, la Revolución de los Claveles, el golpe de Estado contra la dictadura portuguesa, ¿no? Bueno, es quizás uno de los grandes símbolos, uno de los grandes momentos, ¿no? De esa relación entre la política y la música popular, ¿no? Bueno, luego sigo avanzando y hablo, y bueno, quizás no sé dónde estamos, pero vamos, voy a acabar un poco ya haciendo algo breve sobre los demás capítulos. Hablo del folk americano, tan importante, de Joe Hill, el primer cantante folk americano, el padre del folk americano, que luego siguió Buddy Guthrie, Pete Seeger, Bob Dylan en el Village en los años 60. Joe Hill era un sindicalista, un bowlie, un emigrante sueco que llega a los Dockers de Nueva York, toca un poco el piano y por las noches, digamos, que acompaña a los obreros, a sus compañeros, cantando canciones pues muy sencillitas, hablando de las cosas que le están pasando. Se va a Los Ángeles y allí cambia su nombre por Joe Hill y se convierte en un líder sindical, ¿no? Y entonces sigue componiendo canciones que hablan fundamentalmente del sindicato. Con 100 hombres invade México, y esto es real, para, digamos, extender la revolución comunista en México. Evidentemente, al cabo de un mes es expulsado por el presidente mexicano, pero con 100 hombres, y al final fue ejecutado. Pero no fue ejecutado por un asunto político, que aunque en el trasfondo lo era, no realmente, ¿no? Fue ejecutado simplemente por un tema de, digamos, de relaciones, infidelidades y tal, ¿no? Esa fue la excusa para ejecutar directamente en 1915, estamos hablando, a Joe Hill. El trasfondo era político. Incluso el presidente de Estados Unidos en aquel momento ordenó o mandó una misiva al gobernador del estado de California para decirle que por favor no lo ejecutara, porque hubo un montón de huelgas y movimientos en contra de esa ejecución. El gobernador nos inmutó, firmó la sentencia y lo ejecutaron, ¿no? Bueno, pues de ahí viene Buddy Guthrie con su lucha con los mineros, con los granjeros de los años 40, el gran padre del folk americano, con Pete Seeger, ¿no? El gran, bueno, un hombre que ha vivido todas las etapas del folk, murió hace pocos años, como recordaréis, y bueno, fue el gran ortodoxo del folk americano, ¿no? Y ahí pues ya empalmo de alguna forma con el Village, con la época, con el folk urbano, universitario, en contra de la guerra de Vietnam, con Bob Dylan como referente fundamental, aunque Bob Dylan, todo el mundo piensa que fue un cantante de protesta. Yo de la actual discografía de Dylan no saco más de una docena y media de canciones realmente protesta, pero bueno, tiene una larga trayectoria de discos. Pero en cualquier caso Dylan representó en aquel momento, bueno, la esperanza
de cambio, ¿no? Y con algunas canciones como The Tempted Changing o Like Rolling Stone, que son canciones generacionales, de vocación generacional, pues se representó lo que iba a venir luego, que era la contracultura, ¿no? Los hippies en los años 70, en los años 60, que como había comentado antes, estaban en relación con el Black Power y demás, ¿no? Esa contracultura, ese rock californiano, ese acid rock de Jefferson Airplane, ¿no? Del movimiento de Grateful Dead en San Francisco, su relación con el LSD, con las drogas, bueno, ese intento de cambiar el mundo, que luego lo que fue simplemente un fenómeno individualista, porque muchos de aquellos líderes, como Abbie Hoffman o como Jerry Rubin, acabaron de brokers. Bueno, Abbie Hoffman no, hay que reconocerlo, ¿no? Abbie Hoffman siguió fiel hasta su muerte el camino, ¿no? Pero Jerry Rubin acabó de broker en una multinacional, es decir, que bueno, en cualquier caso y el poder lo que hizo fue abducir ese movimiento, y al final todo el mundo llevaba una camiseta de Che Guevara, o el arco iris de la paz, pues estaba en carteles que no tienen nada que ver, al lado ponía Coca-Cola, ¿no? Es decir, el poder, el capitalismo, una vez más, cambió las normas, y al final la contracultura se convirtió en la decepción, en un fracaso generacional, ¿no? Que eso llevó a los años 70 a esa desidia donde no pasaron grandes cosas, fundamentalmente en Estados Unidos, pero sí en otros sitios, ¿no? Como en Chile, como en Argentina, como en Uruguay, ¿no? Como en Cuba, ¿no? Es decir, ahí está Violeta Parra, Víctor Jara, es decir, bueno, artistas y músicos. Víctor Jara entregó su vida por ser un músico, sinceramente, no hubo más. Le detuvieron cuando llegaba a la universidad, le detuvieron y a los 3 días le ejecutaron. Y Violeta Parra se suicidó, junto con Atahualpa Yupanqui, pues fue, digamos, la gran renovadora del folclore latinoamericano, ¿no? Que tantos gozos ha dado a mucha gente, ¿no? Bueno, luego sigo avanzando y empiezo con dos, para mí, continentes, un continente real y un continente ficticio: África y Jamaica, ¿no? Jamaica es uno de los países, quizás junto con Cuba, más influyentes de la música popular del siglo XX, aunque no lo creamos, pero es así, ¿no? Jamaica fue un volcán continuo, desde incluso de la época ya del colonialismo, es decir, tuvo 400 revueltas, o sea, fue el lugar donde más revueltas, más rebeliones hubo durante los siglos XVII, XVIII y XIX en toda América, en todo el continente americano. O sea, Jamaica, bueno, los esclavos jamaicanos eran realmente díscolos, ¿no? O sea, realmente ya tenían eso algo genéticamente, ¿no? Bueno, pues esto en la independencia, en el 61, cuando se independiza Jamaica del Reino Unido, hay una música que está sonando, que es el ska jamaicano, que todos también y todas conocemos perfectamente. Es la gran música de la independencia, el ska, que tenía su origen de alguna forma en las escuchas del rhythm and blues que llegaban de las emisoras norteamericanas, ¿no? En esa imitación, lo que hacen los músicos jamaicanos es cambiar el beat al rhythm and blues, le dan la vuelta, ponen primero y tercero, en el primer golpe, el tercer golpe, en el cuarto y en el segundo, y entonces el contrapeado, que es el ska, que todos conocemos ¿no? Pues eso es el ska, ¿no? Así de sencillo fue, y fue toda una revolución. El ska marca la banda sonora de la independencia jamaicana. Años de júbilo, realmente, porque todo el mundo esperaba que por fin iba a haber la igualdad entre negros y blancos, y esto era una ficción absoluta, ¿no? El ska inmediatamente se convierte en rocksteady, más lento. El rocksteady es digamos, la música de los Rude Boys, chicos aguerridos, chicos duros de barrio, ¿no? Bueno, que esa es una imagen que copiarán luego los mods en el Reino Unido y los skins también en el Reino Unido, ¿no? Un poco la parte de la clase obrera, porque muchos de esos Rude Boys acaban emigrando años 60 a ciudades como Londres, y bueno, esa conexión en los barrios, en los suburbios de Londres, genera un magma muy curioso entre, digo yo, chicos pálidos, ¿no? Que son mods y skins, que aman la música negra, y los Rude Boys jamaicanos, ¿no? Y eso genera al final el movimiento skinhead, ¿no? Fundamentalmente el bueno, porque claro, está luego el otro, que es un poco más regular, ¿no? Pero bueno, eso es otra historia, que bueno, en cualquier caso, pero es el movimiento skin, el primer movimiento skin convive muy bien en Londres con los Rude Boys jamaicanos, diciendo convivencia absoluta. Incluso yo viví en Londres, bueno, ya muchos años después, lógicamente,
y vivíamos justamente en Portobello Road, y ahí todavía había ese ambiente de camaradería entre los jamaicanos, antillanos y algunos skins, ¿no? Estos ya de segunda o tercera generación, ¿no? Pero bueno, Jamaica es un volcán sobre todo en los años 70, ¿no? Cuando el Partido Nacionalista y el Partido Laborista se enfrentan y crean esa violencia absoluta en las calles, esas pandillas, mafias de gángster que se acribillan a balazos continuamente. O sea, había una media de 10-15 muertos al día en Kingston en los años 70, era una locura, estaban siempre a punto de la guerra civil, ¿no? Bueno, los motivos claros, es decir, todas esas expectativas que habían tenido en la independencia, pues se frustran, por motivos económicos, que bueno, cuento en el libro, no lo voy a explicar, veramos, motivos económicos, motivos sociales también, la intervención de Estados Unidos, bueno, todo aquello es un volcán que en algún momento tiene que parar. Y se para pues con la llegada o con el concierto famoso de Bob Marley, ¿no? Que en aquel momento ya era una leyenda, vivía en Londres, se había exiliado porque no quería vivir en Kingston, o sea, ya no soportaba tanta violencia, y los dos jefes de las dos grandes pandillas de los gángsters, de un partido y de otro, los dos pistoleros, en la cárcel decidieron hacer una tregua porque aquello ya era insostenible, y se fueron a buscar a Bob Marley a Londres para que él, de alguna forma, pudiera estar en el concierto famoso de One Love, o sea, ese concierto 78 donde él, también está Peter Tosh y algunos otros artistas también comprometidos, donde él exige que tanto Edward Seaga como Michael Manley, que son los líderes de los dos partidos, estén en la primera fila para en un momento dado cogerlos, subirlos al escenario y levantar las manos, una imagen también muy conocida dentro de la mítica, no solamente jamaicana, sino también de la relación entre música y política, ¿no? Bueno, eso duró lo que dura un caramelo en la puerta de un colegio, es decir, Marley muere año y medio después, hay elecciones y hay casi 700 muertos, o sea, la violencia continuaba en Jamaica. Ahí entra la droga y ya entramos en los años 80, en la época del dancehall y demás, ¿no? Bueno, y también hablo de África, que es el origen. África, sobre todo en la época de las independencias de los países africanos. Ahí la manipulación del poder fue maravillosa. Cuando los países africanos empiezan a independizar a partir del año 58 con Ghana y luego durante todos los años 60, se van desligando de las grandes metrópolis. Lo que entienden los líderes nuevos políticos es que la música es un elemento fundamental de identidad nacional. Por tanto, lo que hacen lógicamente es decir, bueno, vamos a manipular la música porque es lo que nos va a dar votos y lo que nos va a dar credibilidad ante el pueblo, ¿no? Y es lo que pasa, ¿no? Bueno, hablo pues de distintos países africanos, también hablo del Rai, es decir, de esa música, de la música argelina, esa digamos, doble conciencia de la que hablaba Paul Gilroy, es decir, esa doble conciencia entre ser un argelino en París, ¿no? Y un argelino en Orán, por ejemplo, ¿no? Es decir, cómo eres un joven que quieres buscarte la vida en Europa, pero por otro lado quieres mantener tus propias tradiciones, aunque al final quien vence es Europa y al final quien vence en esa doble conciencia es el consumo europeo y la vida europea ante el pueblo argelino que está en el distrito 18 de París y que tiene su propio gueto, ¿no? Y por supuesto la entrada del islamismo radical, como van asesinando incluso a algunos músicos de Rai, como todos conocemos, es decir, el Rai junto con los cantantes de narcotráfico, de los narcocorridos, y el Rai son, digamos, de los estilos o subgéneros que más víctimas y más bajas han tenido realmente, ¿no? O sea, porque del Rai yo he contabilizado casi 11 músicos, ¿no? Algunos muy famosos, y los narcocorridos, que también aparecen en el libro, pues otros tantos, ¿no? O sea, entonces, bueno, son dos géneros muy curiosos, muy diferentes, pero que realmente los músicos acaban siendo víctimas de la violencia, ¿no? Bueno, ya por último, pero en último entro en el punk, que bueno, para mí también la última revolución del siglo XX, y el punk, bueno, pues el post-punk, Sex Pistols, los Clash, bueno, la relación con la clase obrera británica, bueno, el circo que se montó en aquel momento. A mí lo más interesante del punk creo que fue lo que pasó después más que el punk propio, es decir, lo que sugirió el hardcore, las redes de fanzines, las redes de maquetas, las redes de emisoras,
Bueno, esas redes fueron más interesantes que el punk para mí propio, ¿no? Y ya acabo con la música electrónica, como dije, la máquina, ¿no? Empezaba el siglo XX con los futuristas y acabo pues con el house y el techno. A partir de los años 80 es importante, creo que me parece importante destacar que ya no es tan importante lo que se dice, sino cómo se dice. ¿Eh? Es decir, casi siempre la música siempre tiene una letra y un mensaje político, ¿no? En los años 80 con el house, el techno, la música electrónica, la letra deja de existir realmente, ya no hay música, solamente es música nada más, ¿no? Entonces, bueno, a partir de ahí es más importante lo que se hace, de las raves británicas, esas fiestas ilegales que se dan en el campo, ¿no? La policía detrás, que son espacios sin Estado, sin mercado, ¿no? Es decir, absolutamente fragmentados, ¿no? Para mí ese movimiento de los ravers finales de los años 80 y 90, que al final el Estado y la política lo que hace es domesticarles y meterles en grandes fábricas de tecno y tal, ¿no? En parking donde los chavales consumen todo tipo de sustancias. Bueno, pues eso, la primera parte, finales de los 80 y principios de los 90, eso es un estado, digamos, es una época neo-hippie de alguna forma, donde la gente va en sus furgonetas, acampa allí, es un espacio sin Estado, sin comercio, sin ley, ¿no? Pero que además nadie organiza, sino simplemente es poco a poco y la gente se va reuniendo, ¿no? Bueno, a mí me parece un acto político de primer orden, ¿no? El tecno de Berlín, cuando cae el muro, ¿no? El tecno sobre todo de Alemania del Este, se convierte en la banda sonora de la caída del muro para los alemanes del Este, o el GABA, ¿no? que es otro subestilo del tecno que representa la ultraderecha de los países del Este, ¿no? Cuando Alemania del Este cae, cuando se unifica Alemania, hay un problema claro, cuando cae el bloque socialista hay un problema muy potente económico en los países del Este, y entre ellos el GABA nace, que es una música absolutamente ensordecedora y rapidísima, como la banda sonora de los nuevos grupos de ultraderecha del Este, ¿no? Bueno, este es un poco en resumen el libro, es decir, tiene muchas más cosas, pero bueno, quería contároslo, no sé si me he pasado el tiempo o no, pero bueno, yo creo que con esto os doy una semblanza del libro, que tiene mucho, ¿no? Que tiene casi 600 páginas, pero bueno, básicamente es eso. A mí me interesa que alguien, o sea, me interesaría hablar un poquito, un ratito que sea, y luego ya escuchamos música, que también creo que es lo más interesante y tal, y bueno, si queréis contar algo o debatir, me parece, de lo que he dicho o de lo que no he dicho. Gracias de todas formas por haber venido.